Fuente B. Tenemos acá presente a un abogado, es un abogado de la CONADI. ¿Quién va a hablar acá? Es Juan Pablo Pino. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Primero, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Un poco de calor? Sí, bastante. Bastante calor. Juan Pablo, bueno, este tema del conflicto mapuche es un tema muy en boga y un tema que nos lleva bastante tiempo en nuestro país. Cuéntanos un poco cuáles son los principales problemas que se originan, en este caso a través de tu puesto, que tú los has visto, que se originan en el conflicto. A ver, la verdad es que el asunto en sí mismo tenemos que encontrarlo a través de raíces que son de naturaleza histórica. Básicamente lo que se genera como conflicto mapuche propiamente tal es la separación que existe desde lo que históricamente es el Estado chileno, de lo que es el pueblo mapuche comprendido entre las zonas del río Biobío hasta la región que hoy conocemos como región de los ríos, Valdivia. Esa zona en particular históricamente ha estado separada, digamos, desde el punto de vista político del Estado chileno propiamente tal. Ahora, esa separación, si bien se ha manifestado en estos términos, la verdad es que existe ahí una suerte de parlamentación constante. En sí mismo nosotros políticamente encontramos que la región de la Araucanía, los Biobío y los ríos son parte del Estado chileno, pero sabemos que el pueblo en sí mismo, en algunos espacios, no se considera como propiamente tal parte del Estado de Chile. ¿El tema pasa solamente por el acceso a las tierras? ¿O es un tema identitario, como dices tú, que es el tema que no se siente en parte del Estado-Nación? ¿O solamente recuperar tierra nomás? Es cosa. No, el hablar solamente de un conflicto relacionado con la pérdida territorial o la recuperación territorial es insuficiente como para explicar el fenómeno. Sí. Esto no se soluciona únicamente con ese factor. Claro, se hubiera solucionado de hace rato ya. Lamentablemente, lo que existe hoy legalmente en Chile es insuficiente en ese sentido porque precisamente lo que está atacando es ofreciendo una solución más bien a partir de la entrega de tierras, lo cual no aplaca el conflicto, más bien puede generar mayores problemas en la región y es lo que precisamente ha pasado en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los actores que ustedes identifican que participan en esta escena de conflicto? Estamos claros que una es el Estado chileno, pero ¿cuáles son los demás actores que están participando que ustedes ven, ya sean pasivos, activos, externos? A ver, lo primero es que en cuanto a grupos, existen diferentes grupos. Uno no puede hablar del pueblo mapuche en general. Claro. Existen grupos que son más radicalizados que otros, incluso, bueno, buena parte, yo diría la inmensa mayoría de las personas que se reconocen o se identifican como miembros o parte del pueblo mapuche están insertados dentro de lo que es el Estado de Chile. Claro. Y otros derechamente hacen un discurso que es más bien autonomista, digamos, de derechamente hablar de una suerte de independencia por parte del Estado de Chile. Sí. Ese es un primer grupo y que está bastante atomizado a lo largo de todo lo que es la región. Existe otro grupo que podríamos señalarlo como una especie de institución a nivel económico, que se entiende como multigremial, donde existen empresarios de orden agrícola, otros ganaderos, otros de las zonas costeras, donde existe también interés en esta región. ¿Esos son los que comparten el territorio con estos grupos? Efectivamente, y ellos precisamente son los que han hablado acerca de fenómenos, por ejemplo, en La Paz y la Araucanía. Claro. Ellos son también un actor importante en este caso. Sí, de todas maneras. Y, por cierto, el Estado de Chile. Claro. Y también hay terratenientes que también no solamente se dedican a la agrícola, sino también son dueños nomás de terrenos. Efectivamente, digamos, son parcelas de agrado. Son propietarios de fondos allá. Claro. Son personas que se han dedicado, son pequeños empresarios que se han dedicado a la explotación agrícola. O sea, el conflicto básicamente está con un cierto grupo de actores, ¿no? Por todos los que están más por la vía de la autonomía. Efectivamente. Y están más atomizados, trabajan en células. ¿Cómo funciona? ¿No hay alguien que los represente y diga, ya yo quiero...? Precisamente una de las complejidades en las que se ha visto el Estado enfrentado a esto es que no es posible darle una
una solución a esto desde el punto de vista de aquellos que están más radicalizados, porque precisamente están expandidos por toda la región Claro. y no responden a una estructura jerárquica que Claro. podría ser perfectamente Que la podría posible negociar. que se pueda negociar. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones que entregaría el Estado? A ver, hay un tema en Chile, y el problema que se genera es que Chile es un país tremendamente centralizado. Las grandes decisiones se toman en Santiago. Lo que uno observa desde allá es que el conflicto se ve desde un ámbito demasiado lejano cuando se habla del conflicto. Entonces no hay en ese sentido una propiedad para hablar del mismo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Desde luego ya la entrega de tierras queda agotada. La entrega de tierras en sí mismo queda agotada. Lo que falta ahí es un reconocimiento más bien político a lo que son la institución o el pueblo mapuche propiamente tal. Hay una serie de tratados que se han ido aprobando. Por ejemplo, el tratado del Convenio 169 de la OIT, que es fundamental porque reconoce precisamente un estándar a los pueblos originarios que existían antes de la llegada de los españoles a América, y que son pueblos que existían en los estados antes que estos mismos se crearan. Ese reconocimiento es el que falta a nivel constitucional. Entonces se habla de que el Estado de Chile se declare como plurinacional. Eso es la vía boliviana, digamos. Es muy parecido a lo que existe actualmente en la Constitución de Bolivia. También los derechos que los que se otorgaron a través de lo que hoy se conoce como ley indígena responden a un factor demasiado proteccionista. El problema de tener un factor proteccionista, en el sentido de que el Estado, digamos, es una suerte de papá que acoge a las personas que están dentro a los pueblos que existen o que confluyen dentro del territorio, es que no los deja actuar por sí mismos. Entonces, Claro. por ejemplo, a nivel de tierra, tienen una serie de restricciones que tienen que ver con que no las pueden ellos por sí mismos administrar, digamos, las pueden administrar únicamente, pero no pueden disponer de ellas. Claro. Y al no disponer de ellas, no pueden, por ejemplo, arrendarlas, no pueden tener un gravamen, no pueden ofrecerla a otras personas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene que cambiar en ese sentido? Pasar de un Estado proteccionista a un Estado donde se reconozcan como sujetos de derechos, donde ellos pueden actuar, donde pueden Con autonomía. adquirir derechos y también asumir obligaciones.